Bien, la siguiente presentación se basa en el estudio que realizó la gramática descriptiva de la lengua española sobre los marcadores del discurso. El conjunto en general de los marcadores del discurso, hay un subgrupo que son los conectores consecutivos. Yo me voy a enfocar dentro de ese subgrupo en el conector entonces. Para caracterizar un poquito de qué se tratan los marcadores, voy a mencionar precisamente cuáles son esas características típicas de este tipo de unidades lingüísticas. Bueno, los marcadores son un elenco enorme de clases distintas de palabras, adverbios, locuciones adverbiales, locuciones conjuntivas, incluso interjecciones. Se le dice que son elementos marginales porque no ejercen una función sintáctica con respecto a ninguno de los elementos de la estructura oracional. No establecen relaciones sintácticas con ninguno de los elementos. Por eso justamente se les dice que son marginales. Ahora, si bien no establecen relaciones sintácticas, sí establecen relaciones de distinto tipo, ya sea semánticas o pragmáticas. Con respecto al conector consecutivo, entonces, aparece en un montón de contextos. Y en la diapositiva se muestran justamente esos distintos contextos en los que aparece. Por ejemplo, relaciona dos miembros del discurso. El ejemplo está tomado de un texto que se llama El habla de la ciudad de Madrid. Entonces el ejemplo dice, mi casa es que tiene una distribución muy mala, entonces se oye todo. El miembro se oye todo gracias al conector, entonces es que se vincula con el miembro anterior. Mi casa es que tiene una distribución muy mala. De la misma manera, el conector puede aparecer como encabezando una pregunta, como se aprecia en el segundo ejemplo, como pregunta en el segundo miembro. No se ve muy triste, ni parece que la vida lo haya golpeado mucho. Entonces, ¿por qué escribir cosas tristes? Este ejemplo está sacado de Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero. Entonces ahí se ve cómo el conector, al plantear la pregunta, relaciona, digamos, justamente el contenido de esa pregunta con lo que se dijo anteriormente, establece como una especie de oposición. Después, en el tercer caso, entiendo que puede estar apoyado por una conjunción, en el caso de la conjunción P. El ejemplo dice, o sea, al estar introducido, ¿verdad? Es como que el significado de la conjunción se complementa con el significado del conector. Huye de su casa y de su familia, pero entonces no volverá. Este ejemplo es de Galdós, la novela Gloria. Después en el siguiente ejemplo, el conector puede aparecer como, puede aparecer en la apódosis de una condicional refiriéndose a la prótesis. Y el ejemplo dice, si se aferrara a querer a otro, entonces le mato. Ahí en ese ejemplo, la condición, si se diera esa condición de que a quien se hace referencia en el enunciado se fuera con otro, se aferrara a otro, entonces la consecuencia de eso sería asesinar, matar a esa persona a la cual se hace referencia en el enunciado. Después, finalmente, el último ejemplo, puede aparecer
tomando como antecedentes las palabras del interlocutor sin comprometerse con su verdad, aunque extrayendo de esas palabras una consecuencia. Entonces, hay un diálogo, dice, ¿lo jura? Lo juro. Entonces, ¿qué hacía usted en un banco de Suiza? El conector ahí muestra la conclusión que saca uno de los interlocutores a partir de las palabras de uno de los participantes de la comunicación, ¿no? El que dice lo jura. Bien, a partir de estos ejemplos pueden verse las características propias del marcador entonces. En el primer caso dice, se presenta un segundo miembro del discurso relacionado con el miembro anterior. Entonces, si volvemos al ejemplo, el primer ejemplo, dice, mi casa es que tiene una distribución muy mala, entonces se oye todo. Ese segundo miembro, ya algo se había mencionado, ¿no?, con respecto a esto, ese segundo miembro se oye todo. Al aparecer el conector, entonces, vincula lo que ambos enunciados están expresando. Se oye todo por la mala distribución de la casa. Bien, ahora, con el segundo ítem, ¿no?, la segunda característica. Este conector se utiliza frecuentemente para mostrar la progresión que aporta la información nueva sobre un mismo tópico. Por ejemplo, el caso que habíamos visto, esa información nueva que se aporta, ¿no?, de que se oye todo, se relaciona, esa información nueva se relaciona con la información que ya se había presentado en el miembro anterior. Y al aparecer el conector, entonces, lo que hace es justamente vincular. Esa información nueva que se aporta, bueno, está relacionada con lo que se ha mencionado en el miembro anterior, obviamente información nueva acerca del mismo tópico, ¿no?, la mala distribución de la casa. Y justamente en esta segunda característica, ¿no?, esa información nueva que se aporta sobre el mismo tópico, lo que se va aportando sirve de comentario, ¿no? Los distintos miembros discursivos vinculados por este marcador sirven de comentario de lo que ya se dijo en el primer miembro, ¿tá? Y así se va vinculando en una relación de progresión. Luego se menciona un sentido de consecuencia que tiene este conector, pero que es un sentido débil. ¿Por qué? Porque conserva en su significado el significado que tiene como adverbio, que deriva del adverbio entonces. Este conector deriva del adverbio entonces. Y eso es lo que hace que conserve cierto sentido de consecuencia, es decir, de causa-efecto. Pero este sentido es débil, ya que vimos, o sea, se aprecia en la diapositiva donde aparecen los ejemplos, que aparece en una variedad de contextos. Por eso justamente se dice de abajo que no está restringido, o sea, es el conector consecutivo menos restringido que otros conectores. Bien, la propuesta de análisis, yo elegí un fragmento del capítulo 3 de 100 años de soledad. Ahí aparece destacado el conector. Destacado y subrayado, destacado en negritas y subrayado. Bien, la propuesta de análisis, el fragmento, dice así. Una noche, por la época en que Rebeca se curó del vicio de comer tierra, y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros niños,
La india que dormía con ellos despertó por casualidad y oyó un extraño ruido intermitente en el rincón. Se incorporó alarmada, creyendo que había entrado un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato, en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitación reconoció en esos ojos los síntomas de la enfermedad cuya amenaza los había obligado, a ella y a su hermano, a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran príncipes. Era la peste del insomnio. ¿Qué hace el conector entonces? Ese segundo miembro que aporta toda esa información nueva, vio a Rebeca en el mecedor, chupándose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad, se relaciona progresivamente, ¿no? En esa relación de progresión, se relaciona con lo que se mencionó en el primer miembro. Visitación se incorporó a la armada creyendo que había entrado un animal en el cuarto. Todos esa información nueva que se aporta, que sirve de comentario a lo que el primer miembro mencionó, al estar el conector, entonces permite que es decir, guía la interpretación, relacionando una información con la otra. El hecho de que Visitación se hubiese despertado alarmada creyendo que en la habitación había un animal, porque escuchaba ruidos, cuando se despierta, lo que ve es que esos ruidos extraños se deben a que Rebeca está chupándose el dedo, sentada en el mecedor y con los ojos alumbrados, que es el síntoma que Visitación reconoce como, digamos, indicio de la enfermedad, ¿no? La peste del insomnio. De esta manera es que gracias a la aparición del conector, es que se permite inferir que esa actitud extraña que se ve, que Visitación ve en Rebeca, tienen que ver con los síntomas de la enfermedad que Rebeca está experimentando, que después, bueno, digamos, se extiende por todo Macondo, que es lo que justamente en el capítulo 3 se relata. Bien, a manera de resumen, de conclusión, acá en esta presentación lo que se quiso es como buscar en un enunciado, ¿no? Esa función semántica y pragmática que cumplen el conector entonces en particular y los marcadores del discurso en general, ¿no? Dice, los marcadores discursivos permiten que el emisor pueda organizar su discurso en forma coherente y orientar hacia una interpretación correcta al receptor, al interlocutor. Es decir, dependiendo del marcador del discurso que seleccione el emisor, va a depender que su interlocutor, su receptor, interprete lo que se pretende transmitir en el discurso. Por eso justamente esa elección entre uno u otro marcador, lo que va a hacer es orientar hacia una interpretación del discurso o hacia otra interpretación, dependiendo de lo que el hablante quiera
que se interprete, que se entienda de sus palabras, de lo que quiera comunicar. Bien, hasta acá la presentación sobre los marcadores del discurso, concretamente el caso del conector consecutivo